¿Quién en la vida no ha recurrido a la bendita agua de manzanilla para calmar la ansiedad y los nervios? ¿Quién no se ha tomado una agüita de cilantro es que para dormir más tranquilo? ¿Quién no ha probado alguna vez la valeriana y la pasiflora, la penca sábila, el aloe vera, todos esos asuntos? Ese es nuestro tema de hoy en Sana que Sana y lo hemos llamado plantas medicinales, doctora Silvia, todo un mundo, porque es un mundo muy extenso, doctora Silvia Jiménez, química farmacéutica. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con toda esta maravillosa gente que tienes público de Sana que Sana. Qué rico que estés con nosotros. Química farmacéutica tiene que ver muchísimo con plantas medicinales, ¿verdad? Explícanos un poquito eso. Sí, en el plan de estudios de la formación del químico farmacéutico existe una asignatura que se llama farmacognosia y fitoquímica, que tiene que ver con las plantas medicinales, la química de esas plantas y de dónde provienen los medicamentos de síntesis. O sea, es como que el químico farmacéutico se capacita en conocer los orígenes de los medicamentos. Hoy en día hay toda una producción farmacéutica basada y fundamentada en la síntesis orgánica. Pero originalmente todos sabemos que las plantas fueron el recurso, llamémoslo así, terapéutico para la cura de las enfermedades, desde los tiempos ancestrales. Hoy vamos a hablar de plantas medicinales y cuando nombremos los medicamentos tradicionales, vamos a hablar de medicamentos de síntesis y plantas medicinales. Perfecto. Para que hagamos la diferenciación. Sí. ¿Qué es un medicamento de síntesis, doctora Silvia? Me sirve un ejemplo muy ilustrativo de esta pregunta que tú me haces, Olguita, y es que cuando la gente tenía fiebre en los años 1800, a finales de ese siglo, del siglo XVIII, muchos químicos encontraban con sorpresa que utilizando la corteza del sauce se aliviaba la fiebre. Y un químico suizo logró obtener de ahí la salicina, que era un glicósido, y le hizo por primera vez un cambio a esa molécula, a esa estructura química, y el cambio fue que le introdujo un grupo acetilo en la molécula original. Eso ya lo convierte en un medicamento. Eso lo convirtió ya en un medicamento. Que son los medicamentos que normalmente consumimos. Exactamente, y ese es el ácido acetilsalicílico que hoy todos consumimos como analgésico y antipirético. Entonces, fíjate que la sola transformación de obtenerlo, extraer, cristalizar y fuera de eso introducir algún grupo, hacer alguna modificación, eso ya cambia totalmente, porque además está solo. Recuerda, solamente un medicamento cualquiera, como el ácido acetilsalicílico, una pastilla, es esa sustancia, una sola, metida en un excipiente para hacer una tableta. ¿Qué es un excipiente? Un excipiente es como una harina o, a ver, ¿cómo te explicara yo? No, es una sustancia inerte exactamente que sirve para disolver ese componente activo, pero que permite tabletear. Darle forma. Exactamente, eso se llama forma farmacéutica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una planta medicinal? La planta medicinal no es una sustancia sola, separada, activa. Es una mezcla mágica que viene desde la misma naturaleza, allí. Mágica. En pura armonía. Y fuera de eso, pues que no tiene forma farmacéutica. Ya cuando hablamos de un fitoterapéutico, ese fitoterapéutico sí es obtenido de plantas, pero le han dado el hombre una forma farmacéutica. ¿Para qué? Simplemente para facilitar su digestión, su ingestión y para poder determinar más fácilmente la dosis, porque las plantas también tienen dosis. Qué buena pregunta ahorita para lo de las plantas, lo de las dosis. Ah, bueno. Doctora Silvia Jiménez, química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad de Antioquia y apasionada por el tema de las plantas medicinales, ¿verdad? Toda la vida. ¿Te encanta? Toda la vida, sí. Y esto es un asunto que es muy común en nuestro medio y más en el medio país, a que la gente acuda a las plantas medicinales. Pues hoy vamos a hablar con una mujer expertísima en la materia. Vamos a hablar de que efectivamente hay casi 100 plantas o más de 100 plantas aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia justamente para el uso de plantas medicinales. Vamos a contarles para qué sirven y para qué no sirven, porque también hay mitos con relación a las plantas medicinales. Y por ahora vamos con esta pregunta que la vemos aquí, sí.
Hola, yo soy Mateo y tengo una pregunta. ¿Las plantas medicinales, por ser naturales, son de libre consumo? Bueno, muy buena pregunta, Mateo. Las plantas medicinales, algunas tienen restricciones, pero en general la Organización Mundial de la Salud por eso le pidió a los países que tuvieran listados de plantas medicinales aprobadas en cada país con el fin de que la gente recurra a ellas como una opción de primera mano, como una opción de primera mano en atención primaria en salud, o sea, para dolencias menores, para que sea el primer recurso en atención primaria. O sea, que si tú estás en tu casa, tienes un cólico, una indigestión, una gastritis, la puedas usar sin ningún riesgo. Entonces, por eso tienen que ser plantas que estén en esos listados donde se ha verificado que sirven, eso se llama eficacia, y que además no son tóxicas o que no tienen riesgos por toxicidad, entonces que son seguras. Se habla de esos dos términos como condición sine qua non para estar en los listados de plantas medicinales. Entonces Colombia tiene ese privilegio de que ha sido una pionera en la legislación de las plantas medicinales y tenemos un listado, como bien mencionabas tú, de más de 100 plantas, o sea que es un vademecum muy amplio donde puedes elegir. Si necesitas un laxante, hay variedad de laxantes. A ver, la doctora Silvia, pero primero chicaneemos con su libro. Ah, bueno. Ese libro amarillo que nos cuenta. Ese libro amarillo lo escribimos el doctor Ramiro Fonnegra, también profesor de la Universidad de Antioquia, botánico, y yo. Plantas medicinales aprobadas en Colombia. ¿Por qué hubo necesidad de esa aprobación, de esa legislación frente a las plantas medicinales? Porque se desbordaba el uso y por el desconocimiento a veces no hacían bien sino mal, ¿cómo era eso? Sí, o porque las utilizaban para lo que realmente, no, como tú mencionaste ahora, no estaba comprobado científicamente. Todo lo que está allí es porque tiene un respaldo de investigaciones que se han hecho con esas plantas y que demuestran que la planta efectivamente sirve. Porque hay, como tú bien lo dijiste, muchos mitos en la utilización de las plantas y cosas que varían de región a región, de persona a persona. Entonces utilizan una planta que para la conjuntivitis y la otra persona dice, no, aquí en esta región no se utiliza para eso, sino que se utiliza para otra cosa. Había que profesionalizar el asunto, por decirlo así, hacerlo científico. Eso se llama validar ese uso tradicional para hacer la devolución a estas comunidades que utilizan tanto las plantas, porque es que aquí digamos, en las poblaciones más centrales del país, en las ciudades, en las zonas urbanas, la gente utiliza unas plantas, pero en las zonas rurales esto sí que se convierte en casi que el único alternativa terapéutica de fácil acceso para la gente, para la gente que está en el campo. Nivel, exacto. Para sembrarlo y económicamente. Porque y para recurrir a ella como una terapia, como una alternativa terapéutica, que no posee más de primera mano. Entonces es muy importante que la gente conozca esto y que sepa dónde consulta cuando tengan una duda de si la planta está o no aprobada, porque si no está aprobada es mejor que no la usen. Este libro es de la editorial Universidad de Antioquia, que se llama Plantas Medicinales Aprobadas en Colombia, de Silvia Luz Jiménez y Ramiro Fonnegra, y también está el que nos nombrabas ahorita, el vademecum colombiano de plantas medicinales. Entonces, para que vayan a la fija y sepan para qué sirve y para qué no sirve esa planta medicinal que la abuelita, la vecina les recomendó, es mejor, y me imagino que en internet también estará. Inclusive lo pueden mirar en la página del INVIMA, invima.gov.co, ahí está, en la parte de normativa, están todo lo que se refiere a los fitoterapéuticos, así lo encuentran. Y el libro también lo pueden consultar por internet. Perfecto. Esta otra pregunta, doctora Silvia, veamos. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Tengo una pregunta, una inquietud. ¿Todas las medicinas tradicionales tienen como parte de sus componentes plantas medicinales? Yo creo que él se refería a medicinas tradicionales, los medicamentos de síntesis, los medicamentos, las pastillas, las cápsulas, los jarabes que tomamos normalmente. Todos esos medicamentos que nosotros consumimos de síntesis tienen su base, su origen en las plantas medicinales. De alguna manera todos ellos tienen algo de esas plantas medicinales. Bueno, algunos sí, algunos lo conservan, pero otros ya sí son totalmente creados en los laboratorios. Porque hay unas moléculas que el hombre no ha podido sintetizar. A pesar de todos sus avances en la química, la naturaleza les ha ganado, llamemos así, al hombre le ha ganado, porque hay estructuras tan complejas. Por ejemplo,
inclusive las plantas todavía hoy algunas aportan estructuras para que a partir de ellas la industria farmacéutica elabora sus medicamentos. Ejemplo, las pastillas anticonceptivas tienen un origen natural. ¿En qué? De una penca que tiene el cultivo en México. ¿Verdad? Y entonces de ahí, del agave cisalana, se obtiene por extracción de los jugos de las hojas el núcleo esteroidal necesario para la producción de las hormonas sexuales con las que se fabrican los anticonceptivos. Entonces, la morfina, los derivados todos de la morfina tienen el origen natural de todas maneras, y por eso es que hay cultivos tan grandes de Papaver somniferum, que es la planta de la que se obtiene la morfina y que no ha podido ser superada, pues desde todo el punto de construir toda la molécula en el laboratorio es imposible. Entonces, algunas sí, pero muchas sí son todas sintéticas. La doctora Silvia nos ha escogido y vamos a empezar de una vez, Samuel, a mostrar las imágenes de las plantas, porque teníamos unas de la historia, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero primero vamos a hablar del ajo, vamos en el orden de estas imágenes, Sami, a partir del ajo hacia adelante. Búscala para que no empezamos con esas de la historia, sino con el ajo. Entonces les voy a hacer un listado de las plantas medicinales, perfecto, que la doctora Silvia ha seleccionado para nosotros. Hoy vamos a hablar de los usos del ajo, del achiote, de la caléndula, del aloe vera, de la manzanilla, del sauco, del diente de león, del jengibre, del cardo mariano, del llantén, de la penca sábila, del aloe vera, del achiote ya lo habíamos dicho, y del cardo mariano. Bueno, esas son las que tenemos. ¿Por qué seleccionaste estas? Porque yo lo que traté con esta selección fue de cubrir una gama de digamos, dolencias muy frecuentes y que me quedaran no todas antiinflamatorias o todas antiespasmódicas, sino que quedaran como repartiditas entre todas las dolencias, y así de esta forma pues darle una información más valiosa para la gente. ¿El ajo para qué sirve a nivel de salud? ¿Cómo funciona como planta medicinal? Además de que le da un sabor deliciosísimo a las comidas, ¿para qué nos sirve en términos de salud? Bueno, entonces el ajo es una planta que, mejor dicho, que se pierde casi que en la historia su uso. Es muy interesante saber que en los papiros de Evers, en el año 1300 a.C. ya se hacía mención al ajo. Y cuando encontraron las primeras momias, las protegían del deterioro pues normal de los cadáveres con ajo y con otra mezcla de otras plantas que también utilizaban, como mirra, exacto, mirra, albahaca también utilizaban, en fin, tenían una cantidad de mezclas, pero entre ellas primaba el ajo para evitar la descomposición de los cadáveres de los faraones. Bueno, entonces es una planta de origen mediterráneo y del Asia Menor, es una planta de la familia Liliaceae, cuyos bulbos, que es lo que estamos viendo allí, miren que el ajo no es una raíz, el ajo es un tallo modificado subterráneo, la raíz son esas fibritas que vemos ahí pequeñas. Bueno, el ajo tiene una cantidad de componentes y en Colombia está aprobado como hipotensor. O sea, que es impresionantemente bueno para las personas que tengan la presión arterial alta. Oiga, pues, presión arterial alta. Una ventaja, pues es uno de los pocos hipotensores que aparece ahí en el Vademecum de plantas medicinales de Colombia. Entonces, para las personas que tienen hipertensión, sirve el ajo. ¿Para qué más nos sirve el ajo? Pero entonces tengo que hacer la observación, si la persona ya está medicada con hipotensores, entonces debe consultar a su médico para utilizar concomitantemente el medicamento de síntesis con el ajo. El ajo no puede superarse los 3 gramos diarios, que es demasiado. Pues ¿3 gramos es cuánto? 3 gramos, digamos, dependiendo del tamaño pues, del diente, porque acuérdate que lo que uno saca de ahí es el dientecito, no superar más de 3 dientes al día. Perfecto. Bueno, y entonces ese ajo también tiene comprobadas otras actividades que son importantísimas. Tiene una sustancia que se llama ajoeno, que es antitrombótico, o sea que evita
la formación de trombos en la sangre. O sea, anticoagulante. Llamémoslo así. Y por eso está contraindicado en personas que están anticoaguladas, porque se les va a licuar muchísimo más la sangre, entonces corren riesgo si se caen o si se hacen un corte en la piel de sufrir una hemorragia. Entonces el ajo, para personas hipertensas, ojo si están medicadas, porque Sí. eso lo deben consultar con el médico, esa mezcla cómo sería. Sí. Y para evitar que la sangre se nos coagule, ¿verdad? Exactamente. ¿Algo más del ajo? No, y fuera de eso tiene otras dos actividades demostradas que son hipocolesterolemiante, O sea, que ayuda a que disminuir disminuye el los colesterol. niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Pero qué maravilla. Y la otra es que es antimicrobiano, y esa era la actividad en que se basaban los antiguos para evitar la putrefacción de los cadáveres. Apunten pues porque ese ajo está milagroso y lo dice una mujer experta en el tema y es una planta aprobada para el uso medicinal por parte del Ministerio de Salud y Protección Sí. Social. Vamos con la siguiente plantica para que sigamos en este recorrido. ¿Esta cuál es? Esa es el achote, mire qué maravilla, esa es una planta americana. Ajá. Esta ¿También sí es común en nuestro medio? Mucho, mucho, inclusive por ahí en la estación estadio, en la parte de abajo, hay sembrados una cantidad de arbolitos, es unos arbustos muy bonitos que echan, este es un fruto en cápsula, y lo que estamos viendo adentro no es el fruto, sino las semillitas. Y eso es lo que está aprobado en Colombia. El uso terapéutico se basa para esas semillas que ustedes ven con ese pigmento rojo. Esas son las que usan. Sí. ¿Y para qué sirve el achote y cómo se prepara el achote? Bueno, entonces el achote ha servido desde mucho tiempo atrás en los pueblos amerindios, o sea, desde el norte de América hasta abajo, fue utilizado por los indígenas para preparar extraer ese pigmento rojo que hay allí, que se llama vixina, y se echaban en la cara. Por eso es que hay una tribu que les dicen los pieles rojas en Norteamérica, era porque se embadurnaban la cara con esto y todo el mundo creía que era como un ritual de guerra. ¿Te acuerdas a veces en las Claro. películas si uno veía las caras pintadas con supuesto. rojo, y los emberacatíos nuestros todavía lo usan para eso, pero resulta que es para protegerse de la luz solar. Ah. Es un antisolar excelente. Ajá. Lo que mire, pasa pues. es que pues uno sí queda como muy raro, Como muy lleno disfrazado. pero es una maravilla de colorante, y para utilizarlo entonces, por ejemplo, como rubor, existen muchas alternativas para fabricar cosméticos a partir del achote. El achote también se utiliza para pigmentar quesos, mantequilla, algunos alimentos que requieren pues esa coloración, y como es natural es mucho mejor pues utilizar esto. Pero a nivel terapéutico, o sea, como medicinal, es una maravilla utilizar el achote para el tratamiento de la amigdalitis. Oh. En gárgaras. ¿Y cómo se prepara? Y se prepara, y es muy importante esto que les voy a decir, que se prepara no en agua como pensaríamos nosotros que se podría preparar, sino que se debe extraer en leche. Porque la leche tiene una fase acuosa y otra fase oleosa. Usted saca las semillitas y ¿qué hace con ellas? Las pongo a hervir en leche. Las pones a hervir en leche y te tomas Y entonces, ¿qué hago? Lo dejo enfriar y luego hago gárgaras con Para eso. la ¿Para qué? Para amigdalitis. que se esté en contacto con las amígdalas, porque esto tiene una actividad antiinflamatoria y antiséptica, las dos. Entonces, alivia la amigdalitis. Ahora, ustedes saben todos que también en la costa atlántica se utiliza muchísimo para darle color a los arroces, ¿Sí? a las empanadas, como a las frituras que preparan también los costeños. Entonces es una planta de mucha utilización. Nosotros los antioqueños pues no hemos sido los que más utilizamos esto, pero tenemos un estudio además hecho en el grupo de investigación de nosotros, mío, pues que se llama Ofidismo, donde el extracto de las hojas, ya no de esto, sino de las hojas, neutralizó el veneno de la serpiente Botrops atrops, de la mapana X. ¿Cómo le Entonces parece? eso aquí hay un potencial, digamos, para seguir trabajando, y es una planta americana, muy importante. Perfecto. ¿Ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la caléndula. La famosa Esta es la caléndula, Esa la es vengo caléndula. a conocer. Vea, presentada. ¿Para qué sirve la caléndula?
La caléndula se llama desde la antigua Roma maravilla, precisamente por esas actividades tan hermosas. Hermosas son las actividades de la caléndula y ahora sí que hay ya productos obtenidos de la caléndula, tenemos cremas, cicatrizantes excelentes. De la caléndula están aprobados, digamos, dos usos, interno y externo. ¿En el interno cuál sería? En el interno entonces lo tenemos como antiinflamatorio y cicatrizante de la mucosa gástrica. Entonces para la gastritis, vea, Pesito. inclusive para gente que ha sido dependiente del omeprazol, se puede reemplazar por eso. ¿Y cómo se prepara la caléndula Se para prepara ese uso terapéutico? en extracto acuoso, este sí en una decocción. Decocción es poner 30 gramos miren, lo que se utiliza son esas brácteas coloreadas que están allí, como la que la gente llama los pétalos. Los petalitos. Exactamente. Con esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petalitos podría No, ser? no, con 30 gramos, más o menos sería como un manojito de los que venden en la placita de flores, ok. le venden eso y eso lo pones a cocinar en agua, en 1 litro de agua, preparas la bebida para todo el día y la divides en 3 tomas. Una por la mañana, una al mediodía y otro por la tarde. Para la gastritis. Para la gastritis. Y es que te regenera la piel del epitelio de la mucosa gástrica. Eso es una maravilla. Listo. ¿Y para uso externo? Y para uso externo está aprobado como cicatrizante, precisamente por ese poder regenerador de epitelio. ¿Y ahí cómo se aplica? Entonces, en una cicatriz, en una herida que no esté abierta, eso sí, aunque también tiene un poder bueno fungicida y bactericida. Por eso también hay unos productos en el mercado que se usan como en cremas vaginales para el tratamiento de la candidiasis, cuando hay candidiasis, vaginales. Exactamente. ¿Y para el efecto cicatrizante se prepara también con el agua? ¿O? Esa ya la venden, pero es que viene, si tú miras allá, en una fase oleosa, o sea, Aceite. es una cremita aceitosa que permite la fijación en la epidermis y que no se lava tan fácilmente, pues como que yo me echara, aunque también podría ser que ese preparado que hice y que te dije que haces para el día, la decocción, también puedes coger y utilizar un apósito estéril, o sea, un algodón o cualquier gasa, y colocártela un impregnado de esa preparación que hiciste sobre la herida. Pero es pues mejor la aplicación en crema es porque dura más, Claro, ¿cierto? por supuesto. Adherida a la piel. Sigamos entonces en este recorrido hoy en Sana que Sana hablando de plantas medicinales. Esta es muy conocida, ¿no? Esa es muy conocida y es una planta muy famosa, también muy utilizada por la gente. Aloe vera, ¿no? Aloe vera. De esa tenemos 2 productos aprobados en Colombia. A ver. 2, que se obtienen todos de la hoja. Ahí tú puedes ver en esa imagen la hoja completa y si tú le haces unas incisiones pequeñas que no sean profundas, sino superficiales sobre la hoja, ella empieza a brotar un líquido naranja que se llama acíbar. Eso es Amargo. el líquido más amargo del mundo, hasta olor maluco tiene, y de él se pone a secar, se deja como que la penca llore y se recoge todo ese jugo naranja, se pone a secar al sol y se obtiene eso que dice allá, que ven ese polvo como un color naranja, que inclusive se puede presentar en la forma de cápsulas ¿Y de para qué gelatina. sirve? Ese es un laxante potentísimo. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado con dosis porque el producto es súper activo, provoca unas contracciones, o sea, directamente sobre la musculatura lisa del intestino, hace que se contraiga y entonces digamos, el mecanismo de deposición se altera. Entonces no se puede utilizar por periodos prolongados del tratamiento. ¿Por qué? Porque el intestino se va volviendo entonces perezoso. Si no tiene el estímulo de ya no se mueve. Entonces es mejor por cortos periodos, muy vigilado con médico, en personas, por ejemplo, que tengan trastornos de equilibrio hidrolítico, es mejor, pues, para no perder de pronto, como es tan fuerte la acción laxante y puede estar uno, ya se pasa para la diarrea, entonces es peligroso. Cuidado. ¿Y la otra, el otro uso? Y la otra es ese gel, lo que la gente conoce como cristal.
pero que realmente en botánica se llama un mucílago. Un mucílago es como una sustancia gelatinosa. ¿Es estético o no? ¿Es qué? ¿Es un uso más estético o no? No, ese tiene usos terapéuticos también. Es un expectorante fantástico. O sea, para la gente que tiene problemas respiratorios, cuando las gripas, como dice la señora, no fluyen, lo mejor para botar todas las flemas. ¿Se toman eso así tal cual? Se lo toman así y le echan un poquito de limón para que no se oxide, porque eso se oxida facilísimo. Entonces el limón evita la oxidación, como cuando le echan limón al aguacate para evitar el pardeamiento enzimático. Eso mismo ocurre con ese gel, se oxida muy fácilmente. Entonces ese gel sirve como expectorante o como algo como más? expectorante, y ahora viene el uso que ya está demostrado, porque eso tiene una cantidad de carbohidratos, de mananos y galactomananos, que son excelentes cicatrizantes y regeneradores de epitelio. Entonces, en quemados, lo que se está usando, inclusive a nivel intrahospitalario, es utilizar ese gel sobre personas con quemaduras hasta graves. Y es muy fácil sacarlo. Ese gel sale simplemente compartir la hojita. Compartirlo, pero bien profundo y ligero, separarlo, rasparlo de ahí de la hoja para que no se vaya a contaminar del jugo, del naranja ese. Sí, el que ya explicamos que era de la acíbar. El acíbar es una droga. Una droga se conoce con el producto de origen natural que tiene actividad terapéutica. Entonces, la droga de la penca sábila son dos, el acíbar y el mucílago. Perfecto, Dios mío, sí hemos aprendido. Entonces, mire todas las cosas, todo el poder que tiene esta planta ahí concentrada en una misma hoja. En una hojita, por Dios. Exacto. Y sigamos con otra planta para que nos rinda, ¿Ahora de qué estamos hablando? Ahí vamos a hablar de la manzanilla. Mire la que linda es. Que pienso en ella y me huele rico, porque huele y sabe muy rico. Sí. ¿Qué podemos decir de la manzanilla a nivel terapéutico, doctora Silvia? Bueno, de la manzanilla podemos hablar también bastante, porque es una planta también de origen mediterráneo, que se utilizó desde los tiempos de Roma y que es un nombre científico que es Matricaria chamomila. Ese camomila se pronuncia pues en latín, está hablando de que es pequeña miel. Y era por eso que te recordó a ti, el olor como a dulce, como a miel, que es característico. Lo que ven allá es el aceite esencial, pues la tintura, pero obtenida del aceite esencial de las flores. Las flores son la parte activa de la planta, la droga. Entonces se obtiene ese aceite esencial que pues en algunas partes se consume como aceite esencial, pero aquí lo mejor es que todos preparen con 15 gramos de las flores en 1 litro de agua, tal como les enseñé con la caléndula. Eso se pone cuando el agua hierve, se echan las flores allá y se tapa. Y se apaga el agua y se deja 15 minutos para... ya sin calentar más. Para que los aceites esenciales salgan, pero encuentren la barrera de la tapa y vuelvan a caer en él. Si se deja abierto, entonces, se evapora. El agua, exacto. Le pongo los 15 gramos de la flor de manzanilla. Exacto. Y cuando ya hierve, tapo. Lo tapas, lo bajas del calor y lo dejas 15 minutos. ¿Y esa agüita me sirve para qué? Y ya filtras y esa agüita es la que te sirve para... A ver. Varias cosas. Una, los cólicos menstruales, porque es antiespasmódico y analgésico, pues, y antiinflamatorio. Entonces, mira que se cubren dos cosas. Que hay personas que tienen menstruaciones muy dolorosas, con inflamación y demás. Para el tracto digestivo, lo mismo. Cuando tienes lo que le dicen a uno, dolor de estómago, colon irritable. Estreñimiento. No, para el estreñimiento no, porque ya ese es laxante. Esta no es laxante, sino antiespasmódica, o sea que te quita el dolor en general de la musculatura lisa. Cuando tú dices, tengo un cólico tremendo, esta es la planta de elección. Qué maravilla. ¿Qué más? Y además, entonces, también puede servir para utilizarla. Yo no sé si te acuerdas, las mamás las utilizan. Esta planta era la de combate, pues, cuando uno tenía el cólico porque se había comido alguna cosa, por una indigestión, la puedes utilizar perfectamente y es una planta muy segura. Pero quiero hacer la observación sobre el aceite esencial. A veces hay una
digamos ahora, una tendencia de quemar aceites esenciales como aromatizantes en las casas y demás. Mucho cuidado, dejar eso al alcance de los niños, porque los niños se pueden intoxicar si ven esos frasquitos tan chiquitos y como tan bonitos y que llaman tanto la atención. Es un riesgo porque eso, cuando está concentrado así en forma de aceite esencial, se convierte en un producto de riesgo. Y las personas que son sensibles, eso es muy importante para esta y también para la caléndula. Siquiera que me acordé porque no hice la observación en la caléndula. Estas compuestas tienen muchas esquiterpenlactonas. Ese producto, digámoslo así, que está metido allá en el extracto, para individuos que son sensibles, lo que nosotros llamamos alérgicos. Para las personas que son alérgicas puede desencadenar un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es una respuesta inmunológica a una sustancia que se llama alergeno y que puede ser muy peligroso para este tipo de personas. Tanto en caléndula como en manzanilla. Sí. Venga, que hay de cierto que la manzanilla también ayuda como a calmar la ansiedad. También es sedante. Sí, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Es que esos aceites esenciales tienen ese poder. Entonces, por eso es muy bueno tener la precaución y me gusta mucho más recomendar la planta entera. Las florecitas, esas se consiguen en cualquier parte, en las placitas de flores, demás. Y utilizarlas así como les dije, esta no superar los 15 gramos, con eso es suficiente. Mire que esta es más potente. Florecitas? No, ahí sí toca pues pesar porque es que hay una variedad que es una cabezuela más grande y otra más pequeña. Entonces es mejor pesar. Perfecto. Pesarlas y utilizarlas. Pero como les digo, con la precaución de saber que la persona no sea alérgica a estas flores. Cuidado con eso. Sí. Seguiremos hablando después de nuestro primer corte de este interesante tema, que son las plantas medicinales, con la doctora Silvia Jiménez, química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y apasionada por este tema. Más de 100 plantas medicinales están aprobadas por el Ministerio de Salud. Tiene su vademecum para que ustedes consulten cómo usarlas y cómo no usarlas, para qué sirven y para qué no sirven. Seguiremos hablando ahorita cuando regresemos, vamos a hablar del sauco, del diente de león, del jengibre, del llantén, del cardo mariano. Quédense con nosotros, aprendamos juntos sobre el tema de plantas medicinales hoy en Sana que Sana. Continuemos hoy aprendiendo juntos sobre plantas medicinales en Sana que Sana. Estas son las plantas que pueden usarse enteras o algunas partes específicas para tratar enfermedades tanto de personas como de animales. La mejoría o alivio que producen se debe a las sustancias químicas, principios activos, que estas contienen. El uso de las plantas en la medicina tradicional se remonta a tiempos prehistóricos. Continuamos en Sana que Sana con la doctora Silvia Jiménez, con la que estamos haciendo un recorrido por esas planticas. Antes de salir a nuestro primer corte hablábamos de manzanilla, vamos con la siguiente planta medicinal para seguir conociendo sus propiedades y usos a nivel terapéutico. Este es el famoso sauco, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué nos cuentas del sauco? Bueno, el sauco se conoce en el mundo botánico con el nombre de Sambucus nigra, porque las fruticos, que son esos que están viendo en la parte superior ya secos, negros, son negros, entonces por eso el nombre nigra. Sambucus, sauco, es una planta también europea que se ha extendido por todo el planeta de crecimiento pues muy extendido. Las partes utilizadas son varias, entonces mire, están aprobadas los frutos que están viendo en la parte superior. Los negritos. Y las flores, que son esas panículas de flores blanco-amarillentas muy bonitas y también un poco aromáticas, que se utilizan entonces para el tratamiento de la tos. Entonces este es una alternativa para cuando tenemos esas toses que son persistentes, catarros, febriles. ¿Y cómo se prepara? Ese se prepara por decocción en agua, porque los principios activos son flavonoides y los flavonoides son solubles en agua. Caso contrario de los principios activos del ajo, y me devuelvo para recordarles la forma de preparación del ajo. Que no se la pregunté. Que no, exactamente, entonces se nos pasó, y eso es muy importante decirles que el ajo libera su aceite esencial, que es realmente el terapéutico, es en grasas.
en mantequilla, por eso es que es el pan de ajo. Y cuando uno va a hacer el arroz con ajo o cualquier preparado con ajo, siempre echa el ajo en el aceite primero. No, este no se prepara por decocción en agua, sino en mantequilla de ajo o muchas personas se comen el ajo así entero, el diente de ajo. Bueno, correrán el riesgo de un mal aliento el resto del día. De que lo deje el marido. Y de que lo deje por ahí recordando en todos los ascensores o en todas partes donde se ponga. Me imagino. Porque es tremendo. Pero hay una forma secreta, llamémoslo así, de evitar y neutralizar un poco el olor al ajo, porque como les digo, sale en Es muy sudoración y fuerte. en saliva. Es consumiendo el ajo paralelamente o simultáneamente con el perejil. Es una asociación excelente y con eso ya te quitas el aroma. Pero qué maravilla. Sí, Perfecto. entonces es una buena alianza. Y no consumir ajo desodorizado, porque el ajo desodorizado es perder la plata. O Porque pierde sus propiedades. pues claro, está sin propiedades, o sea que tú te estás comiendo nada. Perfecto. Volvamos al sauco. Volvamos entonces Para aquí. la tos. Entonces, para la tos, excelente. Hirviéndolo en agua, Es poniéndolo a hervir en agua. Exactamente. Bueno, y Las los florecitas. frutos secos tienen además antocianinas, que son las que le dan ese color, y esas se consideran como un antioxidante también, que potencialmente puede ser muy interesante. Pero realmente esto es para la tos antiinflamatorio, listo. Y las hojas, esas se aprobaron en Colombia, pero como laxantes. Tampoco exceder dosis de ahí porque eso puede tener el riesgo, como tiene un glicósido cianogénico que se llama sambunigrina, cuando tú consumes las hojas lo que haces es que se hidroliza en el estómago con la presencia del ácido clorhídrico y se libera el ácido cianhídrico en dosis pequeñas, obviamente, que tienen un efecto laxante. Entonces, por eso es que son laxantes aprobadas como laxantes, un laxante suave, no excederse en la dosis de las hojas y sobre todo que también tiene la facilidad este laxante de que se prepara en agua. ¿Y esta planta que vemos ahorita, de cuál se trata, doctora? Bueno, esa se llama el diente de león. El diente de león es el Taraxacum dens leonis o Taraxacum officinale, porque también es una planta de origen europeo que se ha propagado por hasta las veras de los caminos, la encuentra uno creciendo en forma en silvestre. nuestro medio se encuentra muy fácil se el diente encuentra, de león. eso está diseminado por todas partes. Tú la ves crecer en los prados de las fincas aquí común y corriente con esa florecita amarilla que es una... Pero el diente de león como tal es esa hoja que está así la como, hoja y como la en forma de raíz, o diente sea, de león. está aprobado, entonces estos dos productos, la hoja, inclusive la utilizan en muchas ensaladas, como la rúgula, que le da un toquecito como amargo, dulzón, Delicioso. esta también hace el mismo efecto. ¿Y Y para la qué raíz sirve? también la utilizan, este es el diurético que tenemos en el vademecum, Wow. el diurético es excelente, entonces para la gente que tiene problemas, digamos, de renales, Ajá. entonces muy bueno pues tener esta alternativa. ¿La hoja, la flor o la raíz? No, la hoja y la raíz, las dos. La hoja y la raíz. Las dos. La flor, pues no, realmente no tiene un uso. Esto tiene sesquiterpenlactonas, tiene como una leche que sale y que la gente también la utiliza mucho como colerético y colagogo. Ya O voy a sea. explicar qué es eso. Para los problemas biliares. O sea, cuando biliares. de la vesícula. Sí, de la vesícula. Ajá. Entonces, sí, muy importante también esa opción terapéutica para utilizarla cuando se necesita. Hay personas que tienen mucha limitación en la producción de bilis Sí. y que desdoblan con mucha dificultad las grasas. Entonces, esta es una buena alternativa para consumir eso en problemas de cálculos biliares, de ictericia. De ictericia es cuando también nos ponemos amarillos. Entonces, es una planta pues muy, muy importante y tiene como alerta, digámoslo así, que si tú estás tomando otros diuréticos, no la uses concomitantemente, porque entonces ella lo que hace es que disminuye el efecto de los otros diuréticos y eso se vuelve pues como muy difícil de manejar. Concomitantemente, que es un término que ustedes utilizan mucho. Concomitantemente es al mismo tiempo. Perfecto.
¿Y cómo se prepara tanto la hoja como la raíz para ese efecto Esas diurético? se pueden preparar en decocción, no tiene ningún problema, libera todos sus principios activos en el agua. Poniéndola a hervir en el agua. Entonces, Exacto. efecto diurético y tanto la hoja como la raíz. Sí. Y además está la actividad de la vesícula, o sea, Ajá. de colerético y colagogo. O sea, Perfecto. colerético es que se produce más bilis y colagogo es que esa bilis ya formada se libera al tracto digestivo para desdoblar las grasas. ¿Cuántas bebidas al día? ¿Cuántos vasos de esta agüita de diente Esas de león al son día? una vez al día. Porque vez eso al también día. es importante, tampoco Sí. se puede abusar, ¿no? Eso está muy bien que lo preguntes porque también hay dosis y hay las repeticiones en el día para no irse a sobrepasar y ni hacerse daño, porque con un diurético en exceso uno se puede provocar un desequilibrio electrolítico. Ajá. Porque pierde agua por orina y entonces puede llegar hasta tener una falla cardíaca. De todas las plantas que hemos hablado, ¿se diría que una bebida al día? ¿O cómo No, se por ejemplo, maneja eso? caléndula sí es 3 veces al día. A ver, le pregunto, ¿el ajo? El ajo, ya te dije, sin restricción, repartido como querás, porque es 2 gramos, dijimos 2 o 3 gramos Sí. en el día. No superar la dosis de 10 gramos en la semana para el ajo. Perfecto. Por una razón, porque puede provocar cefaleas y gastritis. Las personas que tengan gastritis no deben exagerarse en el uso del ajo. Achiote, caléndula, aloe vera, manzanilla, ¿cuánto rápidamente? Bueno, no, trabajamos pues con- esas ya dijimos, yo en cada caso sí fui dando Bueno, las perfecto. dosis y si alguna duda tienen en eso, se puede consultar tanto en el Vademecum de prescripción están las dosis o en el libro de plantas medicinales O en su aprobadas. correo electrónico, O porque en lo mi estamos correo poniendo. Ella muy electrónico, generosa claro. nos dejó pasar el correo Sí, sí, electrónico me pueden para las escribir, personas claro. que tengan inquietudes sobre este tema del uso de las plantas medicinales. silvialuzjimenez@gmail.com. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos a Sana que Sana para ir terminando nuestro tema de hoy. Muy interesante y muy útil el uso correcto de las plantas medicinales. Ya volvemos. Continuamos hoy en Sana que Sana, nuestro tema de hoy, las plantas medicinales. Algunas plantas medicinales que ya hemos nombrado, el ajo, caléndula, aloe vera, manzanilla, sauco, diente de león y vamos justamente con jengibre. Mostremos el famoso jengibre, es picantico, ¿no? Hay gente que le fascina incluir en sus comidas el jengibre. Sí. ¿Para qué nos sirve el jengibre a nivel terapéutico? El profesor? jengibre está aprobado para 3 cosas. Increíblemente, mira toda la actividad terapéutica que tiene. Es una planta de origen asiático, India, China. Esa es la raíz. Ese es el rizoma. El rizoma del jengibre es subterráneo, como ves, y se utiliza así, sacándole esas lajitas, llamémoslo así, pero también se puede secar y también se puede encapsular. El polvo seco y molido del rizoma. Bueno, es una planta, como les dije, conocidísima de tiempo inmemorial. Cuando llegó los ingleses a la India, encontraron que en la culinaria de los indios, porque se dice de los indios, estaba muy presente el jengibre siempre, dando ese toquecito que tú dices pungente, picante. Ajá. Y entonces ellos lo metieron también en las preparaciones de repostería, inclusive hay galletitas de jengibre, tortas que le echan jengibre, etcétera. Pero tiene una actividad importante, primero, para la prevención de mareos posicionales y de las náuseas, o sea que es antiemético. Es expectorante también, ¿Verdad? o sea que nos hace botar, digamos, flemas. Y fuera de eso, es un estimulante excelente del apetito por esas sustancias amargas, porque hay unas sustancias amargas que aunque no se sienten, ahí están. Y además es antiflatulento. Antiflatulento es que Para evita evitar la gases. acumulación de gases en el intestino. Entonces mira todas Entonces las van 4. propiedades. Sí, Antigases, antigases, antimareos, antimareos, llamémoslo, expectorante, ¿y cuál era y la cuarta? antivómito. Y antivómito. ¿Y cómo se prepara el jengibre para el uso Entonces, terapéutico? eso se utiliza haciendo extracción ese como té,
O sea, como te expliqué, cuando hay aceites esenciales, cuando el aceite esencial es el responsable de la actividad, entonces lo que se hace es prepararlo como un té. Se tapa, se deja en el agua que ya hirvió en reposo por 15 minutos, luego se filtra y eso se toma. Súper. Entonces es muy fácil y mira que es una cosa que la encuentras en todos los supermercados, en las tiendas naturistas. ¿Y cuántas veces al día? Ese se puede tomar 3 veces al día. ¿Un vaso? Sí, un pocillito. Un pocillito. Mermémosle un poquito, sí. Mermémosle un poquito, no sí, exageremos. Sí, no exageremos. El famoso jengibre, que también mucha gente lo disfruta muchísimo comiéndolo, ¿no? No, y hay muchas también mitos relacionados con el jengibre, porque trae pues todo eso del yin y el yang, de la medicina china, o sea que es una planta que tiene mucho mitología alrededor. Muchas otras miradas también. Sí. Y el último, doctora Silvia, porque se nos acabó el tiempo, este es el cardo mariano. Sí, pero entonces hay que... La otra. La siguiente. La siguiente para que hablemos del cardo mariano, no, la que tenía una florecita morada. La que tenía una florecita morada. Esa. Cardo mariano. Sí, esa planta es una maravilla. Ajá. Pues y además que potencialmente lo que está mostrando hacia el futuro en fitoterapia es una cosa... Tenemos 2 minuticos para hablar del entonces cardo. vamos a hablar rápidamente de ella. Esa planta, los frutos que salen de allá dentro digamos que de ese receptáculo engrosado, son utilizados como hepatoprotectores. Eso no se había visto nunca que se fuera aprobado en una planta, porque es para el hígado y para inclusive tratamiento de cirrosis hepática, porque es regeneradora del hepatocito. Esta planta no es nativa nuestra, esta planta es del Mediterráneo, entonces no se consigue fácilmente aquí para el cultivo y además que es bianual. O sea, uno trae semillas, siembra y a los 2 años ya no tiene planta. Entonces por eso es... El producto que ustedes seguramente conocen se llama silimarina, que es los glicósidos que tiene la planta en esas semillas. Se llama cardo mariano porque las hojas son pintadas de blanco y hay un cuento muy lindo y es que la Virgen María, cuando iba con el niño huyendo hacia Egipto por la amenaza de Herodes, entonces... Ella no podía parar en su burrita y la leche materna cayó a la vera del camino y pintó las hojas del cardo, porque entonces por eso se llama cardo mariano, porque las hojas son pintadas de blanco. Entonces, ¿para el hígado? Para el hígado es excelente. Les quiero decir que hasta con intoxicaciones con tetracloruro de carbono, con sustancias que son muy tóxicas, el tratamiento es increíble. Protege casi que la célula, le hace una barrera al hepatocito, que es la célula que forma el hígado, y hace que las toxinas no entren. Entonces, para casos inclusive de hepatitis viral, hay pruebas de que hay hepatoprotección, por eso se llama hepatoprotector. ¿Sabe qué? Se nos acabó el tiempo, doctora Silvia. Teníamos muchos más temas, más plantas para conocer, para darle a conocer a nuestros televidentes. Ahí les queda la inquietud. Hay un vademecum colombiano de plantas medicinales, nos dice la doctora que en la página del INVIMA. Ahí ustedes pueden encontrar las plantas que son aprobadas, estudiadas con evidencia científica de para qué sirven y de cómo usarlas. Y también este libro de la doctora Silvia Luz Jiménez y Ramiro Fonnegra, plantas medicinales aprobadas en Colombia, porque sé que este es un tema que genera muchas inquietudes y de pronto ustedes quieran buscar más información. ¿Nos volvemos a ver? Claro que sí, Hacemos Olguita. Segunda temporada. Cuando quieras, Olguita. De plantas medicinales con la doctora Silvia Jiménez, química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, a quien de nuevo le agradecemos, y a ustedes también. Gracias por su compañía y de esta manera terminamos esta emisión de Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Chao.